Hola amigos, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Muy bien, qué bueno. Me alegra verles a cada uno de ustedes y pues quiero darles la bienvenida a los que están acá conmigo y a todos aquellos que ahora mismo se conectan con nosotros en cualquiera de nuestras sedes o también a través de nuestro canal en YouTube. Este gran aplauso es para cada uno de ustedes. Es un aplauso de bienvenida. Y bueno, yo estoy realmente contento porque hoy iniciamos esta serie que hemos titulado Desemprendimiento. Desemprendimiento. Y lo primero que quiero hacer es comenzar con una fe de ratas, ofreciendo unas disculpas, porque si buscas esta palabra, si la googleas, te vas a dar cuenta que esta palabra en realidad no existe. La palabra desemprendimiento. Y pido disculpas porque algunos de ustedes son realmente buenos con la ortografía, con la gramática, aquellas personas que nos ven de la Real Academia del Idioma. Queremos en nombre del equipo de producción pues ofrecer disculpas por utilizar esto, por hacer esto. Pero realmente esta es una palabra que creamos para transmitir lo que queremos transmitir a través de esta serie. La palabra que tomamos fue la palabra emprendimiento. Y lo que hicimos fue agregamos el prefijo des, que hace alusión a algo que carece de, que le falta, que es contrario, que no tiene. Por ejemplo, cuando falta honradez o cuando no hay honra para alguien, entonces hablamos de deshonra. Cuando alguien no es muy ordenado, decimos desordenado, ¿no es cierto? Y en este caso, lo que nosotros queremos transmitir es que queremos hablar en esta serie acerca de aquellas cosas que a ti o a mí nos limitan, nos impiden, nos inhabilitan cuando se trata de emprender. Es por eso que pensamos, vamos a ponerle este título, aunque ortográficamente o gramaticalmente quizás esa palabra no exista o no sea del todo correcto, pero vamos a ponerle este título, desemprendimiento. Ahora, cuando hablamos de esto, de emprendimiento, y esto tiene que ver con proyectos que tú y yo asumimos con mucha determinación y esfuerzo para llegar a una meta, para alcanzar un objetivo. Y muchos de estos proyectos están conectados muy de cerca con lo financiero. Y yo sé que cuando escuchamos esto, lo primero que llega a nuestra mente es la realidad de nuestro país. Y pensamos, está bien, esto del emprendimiento es muy bueno, pero aquí, en este país, en un país con estas circunstancias, con estas situaciones, eso no se puede. Eso no se puede, pastor. Entiendo sus buenas intenciones, pero en realidad es difícil emprender en una situación o en condiciones como las que estamos. Por eso, lo primero que quiero hacer es mostrarte una de las grandes verdades del emprendimiento. Y es que la mejor amiga del emprendimiento es la crisis. La mejor amiga del emprendimiento es la crisis. ¿Sabían ustedes que los países donde más se han levantado emprendedores, donde más se han desarrollado nuevas maneras de hacer cosas, nuevos productos, son países que previo a eso, son países que han atravesado por fuertes periodos y situaciones de crisis? Porque la crisis nos forza, nos empuja la mayoría de las veces a buscar nuevas maneras de hacer las cosas. Cuando tú y yo tenemos un sistema que es seguro,
por ejemplo, de percibir ingresos, de sostener financieramente nuestra familia, pero luego llega un momento cuando eso ya no funciona y nos vemos entonces presionados, forzados a buscar otras opciones, a buscar otras alternativas. Yo escuchaba un programa en la radio donde se hacía una entrevista a un personaje famoso de nuestro país y él decía esto. Él decía, en tiempos de crisis hay dos tipos de personas. Por un lado están los que lloran y por el otro lado están los que hacen pañuelos para venderlo a los que lloran. Entonces, él decía, ¿qué tipo de personas vamos a ser? ¿Vamos a ser de los que lloran y se cruzan de brazos y dicen, es que estamos en crisis y no se puede? ¿O vamos a ser el tipo de personas que dice, vamos a aprovechar esta situación para hacer cosas que antes no habíamos hecho y convertirnos en mejores personas? Y este es nuestro desafío. Permítanme contarles algo que nos pasó a mi esposa y a mí el año pasado. De hecho, para ser más preciso, a finales del año antepasado, es decir, diciembre del 2016, un amigo se comunicó conmigo porque él necesitaba vender su vehículo, su carro. Y me dijo, mira, yo necesito vender este carro, ayúdame con esto, entre la gente que tú conoces. Y cuando me manda la información, a mí me pareció una buena oferta. Mi esposa y yo no teníamos ahorros para comprar ese vehículo, pero teníamos nuestro carro, así que fuimos muy optimistas y sacamos unas cuentas. Si vendemos nuestro carro, con esto pagamos tanto, lo otro que nos falta lo podemos conseguir prestado y lo vamos pagando durante el 2017, por lo menos en 6 meses lo pagamos. Y fuimos realmente optimistas, pero no consideramos la realidad que ya todos conocemos y que vivimos. No consideramos, no nos íbamos a imaginar la superinflación que se nos vino en el año 2017, la super mega devaluación de nuestra moneda. No tomamos en cuenta eso, no lo veíamos. Y solamente ya era febrero y ya nos sentíamos con el agua al cuello, pagando ese compromiso, cumpliendo con ese compromiso financiero. Pero esa situación nos llevó a ponernos más en serio con algo que mi esposa siempre ha soñado. Y aquí voy a hacer un poquito de publicidad. ¿Saben? Algunos de ustedes quizás no lo saben, pero mi esposa es extraordinariamente buena confeccionando ropa. Y es algo que siempre le ha apasionado desde que yo la conozco, desde soltera. Ella siempre le ha gustado coser y uno de sus sueños es tener una fábrica. Así que dijimos el año pasado, tenemos que hacer algo, esto nos va a pasar por encima, no vamos a poder cumplir con este compromiso. Así que hablamos con un amigo comerciante y le dijimos, ¿qué tal si te fabricamos ropa deportiva escolar, monos? ¿Qué tal si hacemos esto y hacemos un negocio con esto? Así que empezamos a hacerlo, comenzamos a crear la estructura de costos y a ver cuánto dinero íbamos a necesitar para invertir, para comprar la tela, para comprar los hilos, y comenzamos a hacerlo. Y en varias ocasiones pues nos fuimos a comprar la tela por acá en el centro y tal vez alguien me vio el año pasado con un rollo de tela encima, cargando ese rollo de tela, llevándonoslo para luego cortar y luego comenzar a confeccionar. Y mi esposa comenzó a dedicarse en eso, pero por otra parte, yo he trabajado en los últimos años también en una empresa llamada Esfuérzate y Hazlo, que es una empresa que asesora a otras organizaciones, a otras empresas en temas blandos, en temas de liderazgo, en temas de trabajo en equipo, en temas de actitud laboral y todo esto. Así que siempre en estos años me he conectado, he trabajado con ellos, llevando estas charlas, estas capacitaciones, estos entrenamientos.
Y hasta el año pasado, es decir, los años anteriores, siempre que hay una agenda de un mes, nos publican a los comunicadores que estamos allí con Esfuérzate y Hazlo, ellos nos publican, bueno, esta es la agenda del mes, son estas empresas las que han solicitado nuestro servicio, quienes están dispuestos o disponibles para ir. Antes del año pasado, yo miraba esa agenda y yo decía, no, este día no, yo no voy a trabajar este día. Y miraba el otro y decía, no, este día estoy de cumpleaños, o este día es el aniversario, o este día, y luego miraba, no, esas son muchas horas en esa empresa, mejor me voy con esta sí. Me daba el lujo de decidir a cuál le iba. Pero el año pasado, con toda esta crisis que estábamos teniendo y toda esta presión que estábamos viviendo como país y ese compromiso, yo dije, no puedo darme el lujo, y comencé a decirle sí a todo, sí, el día que sea, el día que venga, no descanso, no importa, yo no necesito descansar. Y comencé, porque las crisis nos empujan a emprender, Y otra cosa que hice el año pasado, yo tengo un amigo en Costa Rica que es empresario y tiene un buen negocio allá donde procesan pescado y todo eso. Y ya yo he estado en varias ocasiones con él allí, y el año pasado lo llamé y le dije, amigo, ¿qué tal si voy y damos unas capacitaciones y te acompaño en tu empresa y visitamos otras? Oye, claro que sí, excelente idea. Y nos fuimos y también hicimos eso. ¿Cómo llegamos a todo esto? Ahora, terminamos nuestro año, te digo, cubrimos nuestra responsabilidad, salimos bien, terminamos el año, no nos hicimos ricos, estamos bien lejos de hacernos ricos, puedo mostrarles mis cuentas para que lo vean, pero logramos cumplir nuestros compromisos y al final del año dijimos, mira, fue un año positivo, porque la mejor amiga del emprendimiento es la crisis. Y yo quiero que mires a alguien a tu lado y le digas, dile eso al que está a tu lado, dile, mi amigo, ¿estás escuchando eso? Dile, la mejor amiga del emprendimiento es la crisis. La crisis. Ahora, les cuento esto porque es probable que algunos de ustedes se sientan o se hayan sentido tensos con la idea de cómo sostengo financieramente a mi familia. ¿Algunos de ustedes les ha pasado eso? ¿Se han sentido así como presionados? Como que, ¿cómo hago? ¿Cómo hacemos? Y hay una pregunta que yo me hice, que yo me he hecho y que seguramente tú te has hecho, y es la pregunta de ¿cómo hago para emprender en esta realidad país? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo puedo emprender en esta situación y con este panorama tan oscuro, tan adverso? ¿Cómo hago para emprender en este panorama? Y es probable que tú te hayas preguntado eso, y esto es parte de lo que queremos responder en esta serie que hemos titulado Desemprendimiento. Y yo quiero mostrarte un pequeño mapa de lo que voy a hablar en los minutos que siguen. Voy a hablarles un poquito acerca de nuestra realidad cultural en Venezuela, la relación del venezolano con el trabajo y con el asunto del trabajo y de la riqueza. Luego de eso voy a mostrarles qué piensa Dios, cuál es la perspectiva de Dios con respecto al asunto de emprender y de emprender incluso en tiempos de crisis. ¿Qué respuesta nos ofrece Dios? Después les voy a dejar una tarea práctica, algo que ustedes pueden hacer en esta misma semana. Y finalmente todos nos iremos a casa súper felices y determinados a ser emprendedores todos. ¿Está bien? ¿Les parece buena idea eso? Muy bien, así que vamos a trabajar con esto. Lo primero que les voy a mencionar aquí tiene que ver con nuestra realidad cultural. Y yo quiero animarles a ustedes que lean un artículo que lo pueden conseguir en internet,
que fue escrito por Arturo Uslar Pietri en 1997. Ese artículo se titula Los venezolanos y el trabajo. Es un artículo que realmente no es cómodo de leer, porque lo que él dice allí a algunas personas puede resultarles incluso hasta ofensivas. Pero Arturo Uslar Pietri está mostrándonos una realidad cultural que tenemos los venezolanos. Pero es muy fuerte la manera como él lo dice. De hecho, la primera frase que introduce este artículo es la siguiente. Él dice, culturalmente, en la manera como somos los venezolanos, la manera como hacemos las cosas, el venezolano no ha asociado nunca la idea de riqueza con la idea de trabajo. Escucha, él dice, culturalmente no asociamos riqueza y trabajo. ¿Qué significa eso? Que nuestra mentalidad de hacernos ricos no es a través del trabajo duro, no es a través del trabajo esforzado, porque nuestra cultura no nos ha enseñado eso. Y Uslar Pietri habla de raíces culturales, de donde venimos los venezolanos de hoy. Y él dice que tenemos básicamente 3 raíces. Esto tiene que ver con nuestro contexto. Él dice que nuestra primera raíz está relacionada con los conquistadores españoles. Fue la gente que vino a América, a Suramérica principalmente, porque también llegaron a Norteamérica, pero los conquistadores que llegaron a Norteamérica fueron diferentes a los que llegaron a Suramérica. Los que llegaron a Suramérica estaban distinguidos o representados principalmente en 2 grupos. El primer grupo eran los nobles o los hidalgos, como Don Quijote de la Mancha. Ellos fueron parte de los que llegaron acá y cuando digo noble no me refiero a que eran buena gente, oye, esta gente sí era noble, sí era... En realidad era la gente de la nobleza, con un alto nivel, con un estatus social, no tenían un título certificado de la realeza, pero vivían a ese nivel. Y esta gente no estaban acostumbrados a trabajar. Ellos no pensaban en el trabajo como lo conocemos hoy en día. Ellos no estaban acostumbrados a eso. Para ellos eso era degradarlos de su estatus de la nobleza. De hecho, en la historia está registrado que el padre de don Francisco de Miranda, a él se le negó la opción de subir al nivel de la nobleza porque él tenía una tienda y trabajaba. Por el hecho de trabajar le negaron esa opción y dijeron, usted no puede ser parte de la nobleza. Y esos fueron parte de los conquistadores españoles, los de la nobleza. Pero había otra parte representada en los conquistadores españoles que fueron conocidos como los pícaros. Los pícaros. Y yo sé que usted entiende y nosotros entendemos también ese término. Yo quiero que mires al que está a tu lado y le digas, yo sé que tú sabes cómo son los pícaros con el trabajo y la riqueza. ¿Verdad? Los pícaros no era que les gustaba trabajar tampoco. Ellos querían alcanzar la riqueza, pero a través del engaño, de la estafa, del aprovechamiento. Eran los medios, los modos a través de los cuales buscaban hacerse ricos. Ahora, la otra raíz cultural que tenemos los latinos y los venezolanos es la de los indígenas. Los indígenas que habitaban esta región, por supuesto, ellos se sostenían, se alimentaban, pero ellos no entendían el concepto europeo del trabajo. Porque el indígena, para mantenerse, lo que hacía era la pesca, la caza o la recolección de frutos. Así que si tenían hambre, recogían frutos o pescaban o cazaban y era la manera como ellos se sostenían.
pero no entendían el concepto de trabajo. No estaba incorporado en ellos. Cuando vinieron los conquistadores españoles y se encontraron con los indígenas, ellos no trabajaban y los indígenas tampoco entendían eso. Así que ellos se fugaban del trabajo, no le agarraban la idea a los conquistadores españoles acerca del trabajo. Y es por eso que llegó a nuestra región nuestra tercera raíz cultural, y son los africanos. Los africanos eran los esclavos. Esta gente trabajaba. Esta gente eran, como decimos en criollo, los que batían, ¿qué cosa es? El chocolate, bueno, el cacao, no sé. Esta era la gente que de verdad le tocaba darle duro. Pero escucha, para ellos el trabajo tampoco era algo que los dignificaba. En realidad el trabajo era visto como algo de lo que tenían que salir, huir, porque eran forzados, obligados a trabajar. No lo conectaban como un medio para llegar a la riqueza. No lo conectaban como un medio para llegar a la prosperidad, sino más bien como algo de lo que había que soltarnos. Ahora, para saltar un poco en la historia de nuestro país y de nuestras raíces y nuestro trasfondo cultural, luego llegó el tiempo de la independencia, y en el tiempo de la independencia comenzaron las guerras, y muchos comenzaron a ver las guerras como una forma para enriquecerse, porque iban, luchaban, batallaban, conquistaban un botín, y esto se introdujo en la mentalidad de riqueza. Y luego, saltando otro poco más en la historia, llegó el tiempo en el que descubrimos el petróleo. Y esto sí es verdad que fue la locura, porque en la primera década de ser descubierto el petróleo, se estima, dicen los economistas, que al país, a Venezuela, le ingresó en apenas 10 años cerca de 250.000 millones de dólares. ¿Te imaginas eso? A darnos la gran vida. Somos ricos. No tenemos que esforzarnos mucho. Aquí hay para todos. Sobre todo para los que están en el poder. Y por eso todos nuestros presidentes, con contadísimas excepciones, comenzaban pobres y terminaban súper ricos. ¿Sí o no? Porque es que había mucho. Y con todo eso nos fuimos acostumbrando a tener riqueza sin mucho esfuerzo. Y después siguiendo y saltando más en esta historia, entonces llegó otra cosa que no nos enseñó a trabajar, otro movimiento llamado socialismo del siglo XXI. Y con eso vinieron los viajes subsidiados, la comida subsidiada, los artículos subsidiados, las compras económicas, ¿sí o no? Pero no nos enseñó a trabajar. ¿Tienes algún amigo venezolano en el extranjero? Levanten la mano los que tienen algún amigo venezolano en el extranjero. A ver, ¿de qué se queja principalmente un venezolano en el extranjero? Oye, chico, aquí se vive bien, aquí hay de todo, ¿viste? Hay papel toalé, hay harina, hay leche de azúcar, no aceite, no, eso, no, tú no sabes de dónde escoger. Pero aquí hay que trabajar mucho. Así que espero que esta grabación no la suban al YouTube. No, sí la van a subir, pero que no la vean los extranjeros. Nos acostumbramos a lo cómodo sin mucho esfuerzo. Esa es nuestra verdad, esa es nuestra realidad. Y yo sé que nos duele y algunos pelean. Ojo, esto es lo que presenta Arturo Uslar Prieto, así que si te vas a molestar con alguien, hazlo con él, no conmigo. Pero él termina diciendo esto en su artículo. Él dice, hay un gran proyecto que debe ser emprendido en Venezuela. Esto lo dijo él en 1997. Y es el proyecto de cambiar la mentalidad del venezolano. Es el proyecto de cambiar la mentalidad del venezolano. Que realmente podamos asociar la riqueza
que queremos el progreso, la prosperidad con trabajo duro, con esfuerzo, con lucha. Y a mí me sorprende cuando él habla de cambiar la mentalidad. Porque si hay algo que Jesús ofrece y si hay algo que Dios nos ofrece, es un cambio de mentalidad. Y aquí les voy a hablar de qué dice Dios de todo este asunto. ¿Qué es lo que Dios piensa al respecto? El apóstol Pablo escribió estas palabras, hablando de parte de Dios, en esta carta llamada Romanos. Pablo dijo: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. En otras palabras, cuando cambia tu manera de pensar, cambia también tu manera de vivir. Si queremos un cambio en nuestra manera de vivir, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, la manera como pensamos. Y luego dice Pablo aquí mismo, dice: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. ¿Sabes? La voluntad de Dios no es mala, no es desagradable. Es buena, es agradable, es perfecta, pero solo la podemos ver así cuando cambia nuestra manera de pensar. Cuando dejamos de pensar a la manera del mundo o de aquellos que están de espaldas a Dios y comenzamos a pensar a la manera de Dios. Eso realmente nos hace sabios. Porque dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No es un temor de miedo, es un temor de honra y de respeto. Nos hace sabios, cambia nuestra manera de pensar. Pero una pregunta más que les hago: ¿cuál es la voluntad de Dios en relación con el trabajo y la riqueza? Yo quiero que mires al que está a tu lado y pregúntale: hey, amigo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dile: ¿sabes cuál es la voluntad de Dios en relación con el trabajo? ¿Qué dice Dios al respecto? Y en toda la Biblia nosotros vamos a encontrar cosas que Dios dice de manera directa y a través de historias que Dios nos dice acerca del trabajo. Pero yo quiero que el día de hoy pensemos en algunas declaraciones que están en un libro que menciona mucho acerca de nuestra actitud hacia el trabajo. Es el libro de Proverbios. Me encanta el libro de Proverbios porque es un libro que está lleno de refranes, de frases que fueron escritas para llenarnos de sabiduría. Recuerda, la sabiduría de Dios, no inteligencia humana, no viveza criolla, sabiduría de Dios. Y en Proverbios se habla de un tema de contraste relacionado con el trabajo, o se presenta a través de una figura de contraste. Y es el tema de la diligencia versus la pereza o la negligencia, que en la Biblia se le llama pereza. Y en este libro de Proverbios, todo lo que tú y yo encontramos acerca del trabajo y la diligencia y la pereza nos enseña una cosa: que siempre, en cualquier circunstancia, deberíamos escoger la diligencia antes que la pereza para que nuestra vida sea productiva. ¿Quieren vidas productivas? ¿Cuántos de ustedes quieren vidas productivas? ¿O solo quieres riqueza, fama y poder? Porque una cosa es alcanzar riqueza, fama y poder, y otra cosa es que tu vida y mi vida sea una vida productiva. Por eso yo quiero animarte a algo. Toma esta frase que te voy a dar y hazla tuya. Y yo quiero que la veas conmigo.
En cualquier circunstancia, escogeré siempre la diligencia en lugar de la pereza para que mi vida sea productiva. Y yo quiero pedirles a todos que por favor lo digan conmigo. A ver, ustedes que están allá, todos los que me ven y me escuchan, digan conmigo esto. Vamos a leerlo. En cualquier circunstancia, en lugar de la pereza, para que mi vida sea productiva. Lo podemos decir nuevamente a la cuenta de 3, todos juntos. 1, 2, 3. En cualquier circunstancia, en lugar de la pereza, para que mi vida sea productiva. Si somos diligentes, nuestra vida será productiva. Miremos cómo lo dice Proverbios. Aquí está, mira este proverbio, Proverbios 10:26 dice: el mensajero es un trabajador, el mensajero perezoso es peor que vinagre en los dientes. ¿A quién aquí les gusta hacer gárgaras con vinagre y tener ese vinagre así en la boca? ¿Verdad que es agradable o es desagradable? Es desagradable. El mensajero perezoso es peor que vinagre en los dientes, es peor que humo en los ojos. A todos seguro aquí nos gusta la carnita así a la brasa, ¿no es cierto? Pero ¿a quién le gusta el humo en los ojos? A nadie. En otras palabras, ¿sabes lo que está diciendo aquí? Que la pereza nos convierte a ti y a mí en malos empleados. La pereza te convierte en un mal empleado. Un perezoso, un negligente jamás se va a ganar el empleado del mes. No va a alcanzar eso. No es agradable a su jefe, sino que es desagradable. Luego dice Proverbios 10:4, dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La mano negligente, ¿sabes qué va a pasar? Se va a empobrecer. Porque la pereza fácilmente te lleva a la pobreza. No tiene que ver con circunstancias o con situaciones. Tiene que ver con ser negligentes o ser diligentes. Yo estaba en una empresa hablando acerca de administración financiera personal, cómo puedes ahorrar, invertir, dar, salir de deudas. Y mientras hablaba de esto, el año pasado, por cierto, había una persona a mi izquierda que cuando yo hablaba del ahorro, de repente esa persona comenzó a pensar en voz alta: oye, ¿qué va a estar ahorrando uno en esta situación? Y yo estoy ahí dando esa charla. Y luego, cuando hablaba de la inversión, ¿qué va a estar invirtiendo uno en este país? Y bueno, llegó un momento en que yo me sentí un poco incómodo, no por mí, sino por los demás. Pero bueno, por mí sí me acerqué y le dije: mi amigo, dígame algo. En el tiempo en que tuvimos mucho, bastante, en abundancia, ¿cuánto ahorró? ¿Cuánto invirtió? No, bueno, no, nada, pues no, yo no guardé nada para los tiempos difíciles. Entonces, ¿qué cree usted? ¿Que es un asunto de circunstancia o es un asunto de mentalidad? Ah, bueno, no, sí, tiene que ver con... Se quedó quietecito, calladito, y entonces yo seguí con todos. Así que ya saben, nadie me interrumpa aquí, ¿ok? Porque ya saben lo que les puede pasar si me interrumpen. Ahora, el perezoso, dice Proverbios 19:24, dice: el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Esto es una exageración, ¿no? Pero el escritor usa este recurso para mostrar cómo es el negligente y que la negligencia te destruye a ti mismo. Cuando somos negligentes no nos construimos, sino que nos destruimos. Y nuestra vida, mis amigos, es como un regalo que Dios nos da a ti y a mí. Y
Y hay muchas cosas valiosas que Dios te da a ti y a mí para que tú y yo las usemos y las multipliquemos y las invirtamos. Y es como, ¿alguna vez llegaron a recibir esas gift cards, esas tarjetas de regalo de algún centro comercial, de alguna tienda? Y te decían, bueno, aquí está, úsala cuando tú quieras o úsala y compra lo que tú quieras con eso. Y si a ti se te olvidaba, de pronto algunas tenían fecha de vencimiento y a alguien se le olvidaba y cuando venía a ver, ay, ya se venció y no podía usar el saldo. Otros agarraban el saldo y compraban cualquier tontería, cualquier trivialidad. Otros tomaban el saldo y compraban cosas realmente valiosas. Mis amigos, así es la vida. Dios nos ha dado la vida con capacidades, con habilidades, como darnos una tarjeta de regalo para que tú y yo la usemos. Algunos tristemente se les vence la tarjeta y no hicieron nada valioso. Otros intercambian esa tarjeta por cosas triviales, van detrás de cosas triviales, pero otros más diligentes hacen cosas valiosas y hacen de su vida una vida productiva, una vida productiva. La pereza nos hace andar por los caminos más difíciles. Y algunos dirán, no, pero eso no es así, pastor. El perezoso, el negligente siempre busca lo fácil. Es cierto, siempre busca lo fácil, pero finalmente termina siendo lo más difícil. ¿No te ha pasado que hay una tarea por hacer y tú dices, oye, esto sí está fuerte, ¿por dónde le entro? ¿Por dónde lo hago que sea lo más fácil para no trabajar mucho, para no gastar muchas energías? Y luego finalmente todo se vuelve un desastre y tienes que entonces acomodar al desastre y luego hacer las cosas como deben ser. ¿Alguien le ha pasado eso o solo me ha pasado a mí? Sí, como dicen popularmente, el perezoso trabaja doble. Y esto lo dice Proverbios 15:19, el camino de los perezosos está obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es una carretera despejada para avanzar hacia la meta y los sueños que Dios ha sembrado en nuestros corazones. Amén. Es por esto que yo quiero que tú hagas tuya esta frase. En cualquier circunstancia, escogeré siempre la diligencia en lugar de la pereza para que mi vida sea productiva. En cualquier circunstancia. ¿Te imaginas? Yo quiero desafiarte personalmente a esto. ¿Te imaginas cómo será tu vida? Padres que están aquí, ¿cómo sería tu paternidad si en cualquier circunstancia escogiéramos la diligencia? En lugar de decir, ay no, yo estoy muy cansado ahorita para estar acostando a ese muchacho y leerle una historia, ¿qué? No, y orar y hablar y enseñar y corregirlo. No, anda tú, mi amor. En cualquier circunstancia. ¿Te imaginas cómo sería nuestra paternidad? Esposos que están acá, ¿te imaginas cómo sería tu relación matrimonial? Si en cualquier circunstancia en esa relación escogieras la diligencia antes que la pereza. ¿Cómo serían nuestros matrimonios si viviéramos de esa forma? ¿Te imaginas cómo sería nuestra sociedad? ¿Cómo sería nuestra comunidad? Si en lugar de estar viendo a ver cómo nos mantienen, a ver si nos dan un carnecito o no, más bien escogemos la diligencia para trabajar, para echar adelante. ¿Te imaginas cómo seríamos? Lo bueno es que la crisis nos va a empujar y yo sé que Dios está usando esto para cambiar nuestra mentalidad. Amén. Y nos vamos a levantar como una nación
llena de vidas productivas. ¿Lo creen así? Nos vamos a levantar como una nación llena de vidas productivas. Y yo quiero terminar con esta frase. Este Proverbios: los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Cualquiera que sea tu circunstancia, escoge la diligencia para que tu vida sea una vida productiva. Este es el deseo de Dios para ti y para mí. ¿Están dispuestos a elegir la diligencia? Jesús nos dejó un gran ejemplo. La Biblia dice que Jesús, siendo Dios, no se aferró a eso. Vino a esta tierra y tomó forma de siervo. Y Él dijo cosas como esta: yo no he venido para que me sirvan, yo vine para servir. Yo quiero que hagan dos cosas. Hagas dos cosas en esta semana. Número uno, haz una oración donde le digas al Señor: Señor, cambia mi mentalidad. Ayúdanos, Señor, a cambiar la mentalidad. Número dos, busca un mentor, a un amigo, a una persona que te conozca bien a ti y que no te consienta. Y háblale de tus hábitos de trabajo. Y dile: ¿qué crees tú? ¿Qué crees que estoy escogiendo? ¿La diligencia o la pereza? Y permítele que te diga la verdad sin que te vayas a enojar. Porque Dios quiere que salgamos del desemprendimiento y avancemos hacia el emprendimiento. ¿Qué tal si comenzamos a orar así? Acompáñame ahí donde estás. Puedes ponerte en pie junto conmigo y inclina tu rostro. Vamos a orar a aquel que nos llama a ser diligente porque quiere lo mejor para nosotros. Vamos a decirle: ayúdanos, Señor. Padre, hoy te damos gracias. Hoy reconocemos que tú nos amas, que tú deseas lo mejor para nosotros, pero que siempre desde el Génesis tu deseo es que seamos personas diligentes. Gracias, Jesús, por mostrarnos tu ejemplo. Gracias por dejarnos ver en tu vida que tú viniste no para pasar el tiempo, sino para dejar una huella, para dejar una marca, para hacer de tu vida una vida productiva. De igual forma queremos hacerlo nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos cada día de nuestra vida a escoger, antes que la pereza, escoger la diligencia, para que al final de nuestra vida, Señor, podamos concluir que nuestra vida ha sido una vida productiva. Te lo pedimos, Padre, cambia nuestra mentalidad por medio de tus principios y del temor a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Antes de